Carta 38.1. Título: ¿Quién es el yo? Debemos explicar quién es la persona de la que decimos que debe ser un trabajador del Creador, y a cambio de esto recibirá una recompensa. Después de todo, el hombre consiste de 248 órganos y el alma de vida, los cuales sostienen todo el cuerpo. La pregunta es, ¿quién es el operador, la mente, el corazón o el alma de vida que lo sustenta? ¿Y qué es el yo al cual le fue prometido que, por medio de buenas obras, recibiría una buena recompensa en el futuro venidero? El versículo dice: y Dios creó al hombre a su propia imagen. El asunto de la creación se aplica específicamente a algo nuevo, lo que significa existencia a partir de la ausencia, donde el Creador ha creado algo nuevo que no existía antes de que Él lo hubiera creado. Nuestros sabios interpretan que esta realidad es llamada deseo de recibir placer. Esto es una carencia y un vacío que ahora debe ser llenado. No había carencia antes de que Él lo hubiera creado, así como antes de esta creación que solo había completitud, ya que no se puede decir que el Creador tuviera una carencia. Por lo tanto, esta es la única cosa que es nueva, es decir, el deseo de recibir. Título: Creación del deseo de recibir. La necesidad de crear el deseo de recibir es porque interpretaron que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. El Creador desea impartir su bondad con el fin de deleitar a las criaturas y, en consecuencia, la creación debe contener un cli, vasija, para la recepción del placer. Es imposible recibir placer si no se necesita y se carece de él, porque entonces no se sentiría ningún placer. Esto es similar a una persona que invita a su amigo a una buena comida, pero él no tiene apetito y por lo tanto no puede disfrutar de esta comida, ya que solo el anhelo por la comida determina la medida del placer de la comida. Por esta razón, a fin de que las criaturas disfruten sus regalos, Él ha impreso en las criaturas la naturaleza que siempre anhelan recibir placer. Este discernimiento que existe en la persona, es decir, el deseo de recibir placer, es todo el hombre que el Creador ha creado. Todo lo que hablamos en lo que se refiere al hombre es solo el deseo de recibir. Se dice de él que debe dedicarse a la Torá y a las mitzvot, preceptos, y en el futuro venidero se le concederá el placer eterno, es decir,
el deseo de recibir placer, al final de su trabajo, será recompensado con la recepción de todo el placer que el Creador contempló otorgar. Al deseo de recibir se le dieron órganos para servirlo, y a través de los cuales recibe placer. Esto es, que estos le traen placer. Estas son las manos, piernas, vista, oído, y así sucesivamente. Son todos siervos, lo que significa que todos ellos son esclavos con respecto al hombre. En otras palabras, el deseo de recibir es considerado el amo y todos los órganos son sus esclavos. Este también cuenta con un esclavo honrado, encargado de sus esclavos, los supervisa para que todos trabajen para el fin deseado, es decir, traer placer, porque este es el deseo del dueño de casa, llamado el deseo de recibir. Si uno de los sirvientes faltara, el placer asociado con este sirviente también faltaría. Por ejemplo, si le faltara el sentido del oído, no puede disfrutar el sonido del canto. Si carece del sentido del olfato, no puede disfrutar de la fragancia de los perfumes. Y en caso de que carezca de intelecto, el cual es nombrado sobre todos los esclavos como un gerente de la empresa que vigila a todos los sirvientes, todo el negocio iría mal y podría causar pérdidas. Esto es como el dueño de un negocio que tiene muchos empleados, pero un mal gerente. En lugar de ganancias, él puede que pierda, pero el dueño permanece incluso cuando no tiene gerente, como si el gerente estuviera enfermo y no pudiera manejar el negocio, pero el propietario de la empresa aún estuviera vivo. Asimismo es aquí, si una persona no tiene intelecto, denominado esclavo, pero el dueño está presente, lo que significa que el deseo de recibir placer no se pierde a causa de este, y la aspiración de disfrutar permanece, pero carece de la capacidad de crítica. Entonces podrá vender un gran placer a cambio de uno pequeño. Por ejemplo, si un tonto desea un dulce y el tendero le dice: dame 10 libras esterlinas y te doy el dulce, si es tonto, él podrá darle las 10 libras por el dulce, porque no puede evaluar el precio del dulce que anhela. Del mismo modo, él podría causar daño, romper las herramientas y desgarrar la ropa porque piensa que le dará algún tipo de placer. No te sorprendas de que pueda haber placer en hacer daño.
Se dice de Aristóteles, el gran filósofo, que quemó una casa grande y cara porque quería conmemorar su nombre, lo que significa que su nombre quedaría para la posteridad. Él creyó que debido a que la mansión era una cosa valiosa, su nombre sería recordado, porque todo el mundo recordaría la gran mansión que Aristóteles quemó. Por lo tanto, vemos que la gente encuentra placer en hacer daño. Además, cualquier acción que una persona tonta hace le debe dar placer, y el placer lo obliga a hacer algunas cosas a pesar de que sean malas, ya que no puede llegar a sopesar si vale la pena causar un gran daño a cambio de un pequeño placer. De todo lo anterior se desprende que la esencia del hombre es el deseo de recibir placer y nada más. Es decir, la mente tampoco es el cuerpo del hombre, sino, como dijimos anteriormente. Título en relación con el trabajo. El deseo de recibir, que es la esencia del hombre, es lo opuesto al Creador, a saber, que el Creador es el otorgante. Con el fin de tener equivalencia de forma, o sea, que las acciones del hombre también sean solo para otorgar, o el placer que recibirá del Creador no será completo porque experimentará vergüenza en él, ya que aquel que recibe un regalo de otro se avergüenza al mirar su rostro y siente tormento por la recepción del placer. Por esta razón se nos dio la Torá y las mitzvot, por la cual se adquiere un nuevo poder de querer dar contento al Creador. En ese momento, Él estará listo para recibir todos los placeres del Creador sin ningún tipo de vergüenza, porque no recibirá todos esos placeres porque quiere disfrutarlos, sino porque está haciendo la voluntad del Creador al aceptar el placer, ya que el propósito de la creación fue para las criaturas reciban este placer en el mundo. De hecho, todo el trabajo se trata de lograr este grado de querer recibir placer solo con el propósito de la mitzvah, precepto. Repetí las palabras que he dicho verbalmente para que puedas recordarlas, porque estas son los primeros fundamentos. De su amigo, quien le desea para ti y tu familia todo lo mejor, Baruch Shalom Alevi Ashlak.